El día de hoy vamos a recordar de teoría de probabilidad la ley o leyes de grandes números, la desigualdad de Chebyshev, y vamos a comentar y ver con un ejemplo cómo nos pueden servir en inferencia estadística para calcular el tamaño de muestra. Es decir, si yo quiero estimar algo respecto a la población y yo establezco el margen de error que a mí me parece aceptable, cuánto es el mínimo tamaño de muestra que necesitamos para poder hacer esa estimación con ese margen de error. Al respecto, recomiendo mucho este libro si alguien cree que tiene la necesidad o el deseo de repasar estos temas. Es de un matemático soviético más o menos famoso, Valentín Petrov. El libro se llama Teoría de Probabilidades. Voy a seguir más o menos la exposición de estos temas que viene acá en este libro. Si tienen acceso a él estaría muy bien. Y si no, cualquier libro o apuntes de probabilidad que ustedes tengan, estos temas son pues estándares, ¿no? Vienen en cualquier texto, en cualquier curso. Hay que recordar que se le llama ley de grandes números a cualquier proposición que establece, bajo determinadas condiciones, la convergencia en probabilidad o la convergencia casi segura de las medias aritméticas de un número creciente a infinito de variables aleatorias. Eso es, cuando la convergencia es en probabilidad se habla de la ley débil de grandes números, y cuando la convergencia es casi segura se habla de la ley fuerte de los grandes números. No hay solo una ley de grandes números. Entonces, ley de grandes números, esto es cualquier proposición, vamos a ponerlo, cualquier proposición, no hay solo una, que establece, siempre es bajo determinadas condiciones que se deben de cumplir, la convergencia. Recuerden que en probabilidad hay varios tipos de convergencia. Aquí estamos hablando de convergencia en probabilidad, probabilidad, o la convergencia casi segura, o convergencia casi segura de el promedio aritmético, de las medias aritméticas, de un conjunto de variables aleatorias cuando el número de ellas diverge a infinito. De un gato significa número creciente a infinito de variables aleatorias. Y cuando decimos bajo determinadas condiciones, queremos decir condiciones de, pueden ser varias cosas, independencia de las variables aleatorias, o si no son independientes, que sean débilmente correlacionadas, condiciones también sobre los momentos de las variables aleatorias, que deben ser finitos, etcétera. Recordamos que necesitamos en general conocer la forma de la densidad que usamos para modelar la población que estamos estudiando, para poder decir algo sobre la distribución de x y s cuadrada, que es el objetivo ahorita de estas clases. Para poder nosotros caracterizar por completo la distribución de estas dos estadísticas, que son muy importantes, necesitamos conocer la forma de la densidad que estamos usando, que tiene siempre elementos desconocidos, usualmente el o los parámetros. Si no hubiera nada desconocido en esta densidad, no habría problema de inferencia estadística. Ok, pero a lo mejor esta f es muy complicada o no se puede expresar de forma analítica, eso pasa mucho. O es una mezcla de densidades o algo así difícil de manejar o de estudiar. Resulta que, apelando a leyes de grandes números y a teoremas del límite central, que también vamos a comentar más adelante, si el tamaño de muestra es grande, donde
hay que decir luego con cuidado qué significa grande, qué tan grande es lo grande. Si el tamaño de muestra es grande, podemos hacer aproximaciones sobre las distribuciones de estas dos. Si el tamaño de la muestra es grande, podemos hacer aproximaciones muy precisas. ¿Qué significa muy precisas? Tanto como queramos. Bueno, si nosotros podemos controlar el tamaño de muestra, muy precisas. Aún sin conocer o sin utilizar la forma explícita de la densidad que estamos utilizando para modelar. Vamos a decir algo un poco más específico. Vamos a plantear una pregunta. ¿Podemos decir algo sobre la media poblacional accediendo únicamente a un número finito de observaciones? Esta es una P de pregunta. ¿Podemos decir algo sobre la media de la población, que es desconocida, accediendo únicamente, como siempre en estadística, a un número finito de observaciones, es decir, a una muestra, a un número finito de observaciones? La respuesta es que sí podemos, utilizando la ley débil de los grandes números que ahorita vamos a enunciar. Utilizando la ley débil de los grandes números. Para lo cual vamos a necesitar que la varianza poblacional, o de manera equivalente que el segundo momento poblacional, sean finitos. Y a ver si más adelante me da tiempo de hacer un par de comentarios sobre esto de los momentos finitos. Porque siempre estamos pidiendo eso. Porque no siempre se cumple. Pero bueno, si la varianza o el segundo momento es finita, ¿la varianza de qué? La varianza de la densidad con la cual estamos modelando la población. La varianza de eso. Si la varianza poblacional es finita, podemos, esto que voy ahorita a escribir, que bueno, seguramente ya han visto ustedes en cursos de probabilidad, se parece mucho a esta definición que da uno en los cursos de cálculo de continuidad de una función en un punto. Que una función es continua en un punto si yo puedo acercarme en el rango o en el contradominio de esa función tanto como yo quiera, siempre y cuando yo mueva la variable independiente tanto como sea necesario en el eje de las x's. Bueno, esta definición de que para todo epsilon existe una delta que bla bla bla, que tiene esa interpretación geométrica. Esto es algo muy parecido, fíjense. Si la varianza es finita, podemos nosotros especificar un cierto número natural, especificar un número natural, que es un tamaño de muestra, un número natural n, que tiene la siguiente propiedad. Si la muestra es de tamaño n o mayor, o si es un tamaño mínimo de muestra, si la muestra es de tamaño n o más grande, entonces la probabilidad de que la media muestral se parezca a la media poblacional mucho, tanto como queramos, será tan cercana a 1 como se nos antoje. O sea que con probabilidad 1 van a parecerse mucho, van a ser casi iguales. ¿Qué tanto es casi iguales? Tan parecidas como se nos dé la gana. Mejor lo escribo. Y entonces, la probabilidad
de que la media muestral, recuerden que idealmente la media muestral debe parecerse a la media poblacional. Se supone que eso debería pasar y de hecho eso pasa si la muestra es grande. ¿Qué tanto se parecen? Tanto como nosotros queramos, con probabilidad tan cercana a 1 como nosotros queramos. La probabilidad de que la media muestral se parezca a la media poblacional tanto como nos dé la gana, que se parezca muchísimo, tanto como queramos, será tan cercana, ¿qué cosa? La probabilidad de que se parezcan, tan cercana a 1 como se nos antoje. Es decir, estamos diciendo lo siguiente. Voy a escribir lo mismo acá con una notación más abstracta, que se parece al cálculo 1. Para todo epsilon mayor que 0, existe, perdón, y para todo delta entre 0 y 1, existe un número natural, que usualmente es grande, tal que si la muestra es de tamaño n o más grande, al menos n, si es mayor pues todavía mejor, entonces la probabilidad de que la media poblacional y la muestral se parezcan entre sí tanto como queramos. ¿Qué es ese tanto como queramos? Epsilon. Epsilon es un número tan chiquito como yo quiera. La probabilidad de que, esto se escribe así, que el valor absoluto sea menor a epsilon, eso significa que puede alejarse una de la otra, una hacia la izquierda o hacia la derecha o al revés, pero no más de epsilon, es decir, son al menos así de parecidas. La probabilidad de que eso ocurra es tan cercana a 1 como a mí se me antoje. De esto segundo, como a mí se me antoje, como lo determino a través de elegir yo una delta, que es qué tanto yo quiero que la probabilidad sea cercana a 1, con probabilidad 0.9, delta 0.1, 0.99 si delta fuera 0.01, probabilidad 0.99999. Cambiando aquí, yo puedo elegir el valor de epsilon y el valor de delta, y existe un tamaño de muestra mínimo, que si mi muestra es de ese tamaño o mayor, ocurre esto. Esa es la ley débil de los grandes números. Y bueno, podemos probarla utilizando la desigualdad de Chebyshev. Para probarlo, hay que usar lo siguiente. Le llamamos un teorema. Es la desigualdad de Chebyshev. De hecho, es un corolario más o menos inmediato de la desigualdad de Chebyshev, que dice que si x es una variable aleatoria con densidad, aquí no estoy yo hablando de estadística, estoy hablando yo de probabilidad. Una variable aleatoria, no estoy pensando en una población ni nada. Una variable aleatoria con densidad f. Y g es cualquier función no negativa. Una función no negativa. O sea que me puede dar valores positivos o cero, pero nunca negativos. Entonces, la probabilidad de que g de x es la variable aleatoria, sea mayor o igual que acá, es menor o igual que la esperanza de g de x entre k para todo k un número positivo. Eso se puede probar muy fácil. Vamos a hacer la demostración. Esto se supone que se hace en los cursos de probabilidad, pero bueno, no está de más
Y vamos a desarrollar la esperanza de g de x, que por definición es la integral de menos infinito a infinito de la función ponderada o promediada por la función de densidad. El espacio en el cual yo estoy integrando, que es en principio todos los números reales, en principio podría ser un subconjunto de los números reales dependiendo del soporte de la densidad f, pero bueno, no importa, yo lo puedo escribir así, y si el soporte es solo un subconjunto, que es la integral fuera del soporte, pues es cero. Yo puedo escribir ese espacio en el cual yo estoy integrando como, o lo voy a dividir en dos. La región donde x sea mayor o igual a k. Y la región donde donde g sea menor que k. Aquí una de dos. O g de x es mayor o igual que k es un número cualquiera fijo, o g de x es mayor o igual o es menor. No hay de otra. Si yo junto el conjunto de los reales o del dominio de g, donde es mayor o igual que k, con el dominio de g, la parte del dominio donde es menor, pues eso junto me da todos los números reales o todo el dominio de g. Entonces yo divido la integral en estos dos cachos. Como g es no negativa, esta integral número 1 es no negativa, es positiva o 0, y la segunda también, porque además f es una densidad y también es no negativa. Entonces, este es un número positivo o 0, este segundo también es un número positivo o 0. Si yo quito alguno de los dos, lo que me queda tiene que ser algo menor o igual. Entonces, esto es mayor o igual que la integral sobre el subconjunto del dominio de g, donde es mayor o igual que k, de esta integral. Porque a este número, a este completo, le estoy quitando algo positivo o 0. Entonces me queda algo que es menor o igual. Por construcción, en este espacio en el que yo estoy haciendo esta integral con la que me quedé, aquí g de x es mayor o igual que k, porque yo así lo elegí. Entonces, esto tiene que ser menor o igual que k por la integral en el mismo dominio de f de x. Porque esta g de x es mayor o igual que esta k de acá. Entonces esto es mayor o igual que la integral de k por f de x, y como k es constante la puedo sacar de la integral, y esto yo lo puedo escribir como k por esto que está acá, esta integral, bueno, estoy integrando la densidad sobre un cierto subconjunto, que yo puedo pensar que es un evento, pues esa es la probabilidad de que ocurra ese evento. Esa es la probabilidad de que g de x, estas x se supone que son mayúsculas, sea mayor o igual que k. Ya está, ya tengo esto por un lado, esto por el otro. Yo simplemente despejo de acá esta p, y lo que me queda es, esto implica, a ver si me cabe aquí, que la probabilidad de que g de x sea mayor o igual que k, la demostración es bastante directa, que la esperanza de g de x dividido entre k, y cuadrito porque terminamos una demostración. Bueno, decía que la ley débil de los grandes números es un corolario prácticamente inmediato de la desigualdad de Chebyshev. Podemos verlo. Voy a dejar ahorita escrito esto acá, porque lo vamos a usar en la demostración. Bueno, nada más para que se vea. Para probar otro teorema, que es la ley débil de los grandes números. Recuerden que hablamos de ley débil o fuerte de grandes números dependiendo del tipo de convergencia, si es en probabilidad o casi segura, en la que estamos estableciendo la convergencia de la media aritmética de variables aleatorias.
sea x una variable aleatoria con densidad f, con media mu y varianza finita sigma cuadrada. Finitas las dos, que bueno, si la varianza es finita, también la media debe ser finita. Bueno, las dos son finitas. Y sea esto la media de una muestra de tamaño n. La media de una muestra de tamaño n. Sean, es decir, estamos escribiendo la ley Debye de los grandes números en el lenguaje o en el vocabulario, en el contexto de inferencia estadística, donde tenemos una muestra y una población. Epsilon mayor que 0, que es que tanto se debe parecer la media muestral a la poblacional. Y delta, que es un número con el cual nosotros vamos a poder decidir qué tanto se parece esa probabilidad a 1, la probabilidad de que se parezcan. Sí, esto se trata nada más de buscar mañosamente cómo deben ser las, no sé cómo llamarlas, variables que uno escribe, que no son variables. Bueno, las cantidades que aparecen en la desigualdad de Chebyshev para poder llegar a lo que queremos llegar. Si n es mayor o igual que esto, recuerden que sigma cuadrado es la varianza, un parámetro que controla qué tanto se van a parecer las dos cantidades y delta qué tanto la probabilidad va a ser cercana a 1. Si la muestra es mayor a eso, entonces la probabilidad de que las medias muestrales y poblacionales se parezcan entre sí tanto como queramos, que tanto queremos, pues epsilon, es tan parecida a 1 como nosotros queramos. ¿Qué tanto es ese segundo como nosotros queramos? Pues lo controlamos a través de delta. Decía que la demostración es inmediata, es aplicar la desigualdad de Chebyshev a esta función. La desviación cuadrática de la media muestral respecto a la media poblacional y con este valor de k en la desigualdad de Chebyshev, epsilon cuadrado. Podemos ver de inmediato que esta probabilidad, que yo puedo escribir de manera equivalente así, como una desigualdad para el valor absoluto, esto es igual que, bueno, yo puedo elevar ambos dos lados de esta desigualdad aquí adentro de la probabilidad al cuadrado. Esto es xn menos mu al cuadrado, que sea menor que epsilon al cuadrado. Son eventos equivalentes. Voy a aplicar la desigualdad de Chebyshev, pero con esta desigualdad invertida, de manera que es 1 menos la esperanza de g de x, que hemos dicho que es de esta forma, entre k. Y por cómo nosotros lo hemos definido, esto es 1 menos sigma cuadrada entre n. Bueno, esto es la... Aquí me faltó esta barra. Y esta esperanza es igual a la varianza dividido entre el tamaño de muestra. Y abajo me queda epsilon 0. Lo cual es mayor o igual que 1 menos delta. Lo cual es mayor o igual a 1 menos delta, que es lo que nosotros queremos que ocurra, siempre y cuando, para los dos lados, sí, solo sí, delta es mayor que sigma cuadrada, pero esta es una delta. Delta es mayor que sigma cuadrada entre n por epsilon cuadrada, lo cual ocurre si solo si, uno despeja de aquí n, es mayor que sigma cuadrada entre epsilon cuadrada por delta. Y cuadrito porque entonces hemos probado la ley débil de los grandes números, que repito es un corolario, uno lo puede ver así, de la desigualdad de Chebyshev. Vamos a ver un ejemplo de cómo podemos utilizar esto. Voy a borrar aquí la demostración.
Dejo aquí escrito el teorema. De estos ejemplos, por cierto, salen muchos en la tarea. Ahí recupera uno la atención de los estudiantes que no están viendo el video y pensando en otra cosa. ¿Qué eso viene en la tarea? Vuelve la atención. Ejemplo. Vamos a preguntarnos de qué tamaño tiene que ser una muestra para que la probabilidad de que la media muestral se parezca a la poblacional en al menos 0.5 veces la desviación estándar poblacional sea de por lo menos 0.99. Así de abstracto, no hay mucho contexto. Vamos a escribirlo. ¿De qué tamaño debe ser la muestra? Debe ser la muestra para que la probabilidad de que la media muestral esté en este intervalo, es decir, que se desvíe respecto a la media poblacional hacia la izquierda en a lo más la mitad de la desviación estándar poblacional y hacia la derecha también lo más que se podría alejar sería lo mismo, la mitad de la desviación estándar poblacional. Recuerden que la media muestral es una variable aleatoria, entonces decir que la media muestral pertenece o está en este intervalo es un evento aleatorio y tiene una probabilidad. Nosotros creemos que la probabilidad de que esto ocurra sea de al menos 0.99. Sea de al menos 0.99. Es decir, vamos a estar, uno podría decirlo, más o menos, 99% seguros. Esto hay que matizarlo, lo haremos cuando hablemos de intervalos de confianza, pero estamos más o menos 99% seguros de que la media nuestra media muestral se parece a la poblacional en al menos 0.5 veces sigma. ¿Ok? Pues tenemos que poner, nos fijamos, cuánto vale epsilon y cuánto vale delta. En este caso, epsilon es qué tanto quieres que se parezcan estas dos cantidades, 0.5 veces sigma, y delta es qué tanto quieres que la probabilidad se acerque a 1, es 0.01, perdón. Entonces, n tiene que ser mayor que sigma cuadrada entre epsilon cuadrada por delta. Esto es sigma cuadrada entre 0.5 veces al cuadrado sigma al cuadrado, es decir, epsilon elevado al cuadrado, multiplicado por 0.01. Sigma cuadrado se va con sigma cuadrado, me queda 1 entre 0.5 al cuadrado por 0.01. Y ahora es cosa de ir a la calculadora y ver cuánto nos da esa cantidad. Le voy a escribir aquí 1 entre 0.5 por 0.5 por 0.01 y esto me da 4000. O sea, necesitamos una muestra de por lo menos 4000 observaciones para nosotros poder asegurar con probabilidad de al menos 0.99 que la diferencia entre nuestra estimación y el valor real no es mayor a 0.5 veces sigma. Problemas de estos hay muchos en la tarea. Y con esto puede ver uno que la ley débil de los grandes números pues es muy útil, sobre todo para calcular tamaños de muestra y hacer inferencias sobre la media poblacional. Ley débil de grandes números. Ese gato significa número.
Sirve para calcular tamaño de muestra. Calcular tamaño de muestra. Una pregunta que dejo abierta para que reflexionen los estudiantes. ¿Por qué cuando calculamos tamaño de muestra casi nunca eso depende, o nunca depende del tamaño de la población? Bueno, es algo sobre lo cual vale la pena reflexionar. Calcular tamaño de muestra, para eso sirve. Nunca nosotros decimos una población de tamaño tal. ¿Por qué? No depende del tamaño de la población. Da igual si yo estoy mostrando de una población de tamaño 1000 a una población de tamaño 1000 millones. Algo para pensar. Sirve para eso la ley débil de grandes números, calcular tamaño de muestra y hacer inferencias. Recuerden que inferencia significa decir algo sobre. Eso es hacer inferencia. Decir algo sobre la media poblacional. Pero además, recordando más cosas de teoría de probabilidad, podemos aproximar la distribución de la media muestral, no solo decir algo sobre la media de la distribución, sino aproximarla a través del teorema de límite central. Además, podemos aproximar la distribución de esta variable aleatoria, la media poblacional, mediante el o los, porque no hay solo un teorema, bueno, mejor lo escribo, teoremas de límite central. Teoremas de límite central. Vamos a terminar la sesión de hoy enunciando una versión, la más conocida, del teorema de límite central. Y la siguiente clase, que va a ser la última sobre esta primera parte de introducción al curso, vamos a hacer un montón de comentarios sobre el teorema de límite central. No lo vamos a demostrar porque eso lleva, bueno, número uno, porque eso no es cosa de inferencia estadística, demostrar el teorema de límite central. Eso no estoy seguro si se demuestra en prueba 1 o en prueba 2. Y porque además es muy tardado. Hay que ver muchas cosas antes. Bueno, hay varias formas de hacerlo. Uno puede, por ejemplo, hacerlo a través de ver la convergencia de funciones características. Y ahí lo que cuesta trabajo es probar que la convergencia de funciones características implica que, bueno, otro tipo de convergencias. Pero más importante que ver la demostración en este momento del teorema del límite central para fines de inferencia estadística es comentar qué significa y cuáles son las implicaciones de este teorema. Lo enuncio, la forma más conocida. Bueno, eso y comentar algo sobre la estadística de orden también en la siguiente clase y con eso vamos a terminar. Teorema TLC, que es teorema de límite central, que nos dice que podemos aproximar muchas cosas mediante distribuciones normales, sumas de variables aleatorias. Sea F una densidad con media mu y varianza finita, siempre, de duro y dale con que la varianza finita. Bueno, pues es que si no es finita, no hay convergencia a una normal. Hay una convergencia a otra cosa, pero eso lo comentamos en la siguiente clase. Sea xn barra la media de una muestra de tamaño n. La media de una muestra de tamaño n. Recuerden que, por definición de muestra, las n variables aleatorias que estamos promediando son independientes. Es una condición que se puede relajar, lo comentamos en la siguiente clase, pero ahorita es importante que son independientes. Entonces, la siguiente variable aleatoria, zn, que es la media menos su esperanza dividido entre su desviación estándar, es decir, esta variable aleatoria xn barra estandarizada, que también podemos escribir así, menos mu es la poblacional o la de la densidad,
entre sigma, entre raíz cuadrada del tamaño de muestra. Esta variable aleatoria es tal que, vamos a escribir por acá, su distribución converge a la distribución de una normal estándar cuando n tiende a infinito. Esta variable aleatoria es tal que su distribución converge a la distribución de una normal estándar cuando el tamaño de muestra tiende a infinito. Y que por lo tanto, si el tamaño de muestra es muy grande, hay que decir lo que significa muy grande, siempre digo eso y capaz que ni lo decimos a la mera hora, pero bueno, cuando el tamaño de muestra es muy grande, la distribución, bueno, esta variable aleatoria, el promedio de nuestras observaciones, se comporta como una variable aleatoria normal. Normal estándar si estandarizamos la variable aleatoria. Eso tiene muchísimas, pero muchísimas consecuencias en inferencia estadística y en muchísimas más áreas también de las ciencias exactas, sociales, económicas, lo que sea. Este teorema de límite central subyace a un montón de resultados y fenómenos que uno observa en muchas áreas, pero sobre eso vamos a comentar más en la siguiente clase. Lo dejamos aquí, hasta aquí ahorita. Siguiente clase, comentarios sobre el teorema del límite central. Y también hacemos un par de comentarios y observaciones sobre la estadística de orden. Y pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente.